El inicio de 2025 ha sido meteórico para el oro. En marzo, por primera vez en toda la historia, su precio superó los $3.000 por onza. Y amigos, eso solo iba a ser una parada corta hacia niveles mucho más altos, porque lo cierto es que últimamente el precio de este metal no para de batir récord tras récord. Claro que esto tampoco es algo estrictamente nuevo. Como podéis ver, el gráfico da auténtico vértigo. En los últimos 10 años el oro se ha revalorizado más de un 170% y en lo que llevamos del siglo XXI su precio se ha multiplicado más de 11 veces, muy por encima de las 6 veces y media por las que se ha multiplicado el S&P 500, teniendo en cuenta incluso los dividendos. Por eso la pregunta es, ¿qué está pasando? Pues bien, veámoslo. Bienvenidos a Si lo hubiera sabido. El año está siendo un auténtico tío vivo en los mercados y justo aquí es donde el oro está aprovechando sus dos grandes ventajas. Por un lado, que su precio no está influenciado por lo que hacen las acciones y por otro, que tiene una enorme utilidad como depósito de valor, algo que lleva siendo así desde hace un montón de siglos. De hecho, una investigación reciente nos ha mostrado relaciones tan locas como que el salario en oro de los centuriones romanos de hace 2000 años se aproxima mucho al de los capitanes del ejército de Estados Unidos en la actualidad. Si eso nos conserva el valor, ya me contaréis. Y sí, por supuesto, hoy un capitán puede comprar muchas más cosas, pero eso tiene que ver esencialmente con la mejora de la productividad y el despegue económico. Pero a la hora de cobrar en oro, las cifras eran muy similares. Increíble. Por tanto, esto, como os digo, es algo que ha ocurrido desde siempre. Pero aún así lo cierto es que en términos de poder de compra o de tipo de cambio con el dinero fiduciario, los últimos 25 años han sido absolutamente formidables, lo que por supuesto no es casual. En lo que llevamos de siglo y particularmente en los últimos años, el deseo por el oro se ha disparado tanto que ha hecho que este metal supere incluso esa utilidad histórica de preservación de valor. Hoy también está siendo una fuente de rentabilidad capaz de vencer, como os decía, al mismísimo S&P 500. Esto es algo que tiene mucho que ver con que el oro sea mucho más rígido que otros activos financieros. Digamos que su producción no es precisamente sencilla, no es económica y por tanto no es capaz de seguir la demanda. Por ejemplo, en 2024 se produjeron 3.330 toneladas métricas según el Consejo Mundial del Oro y las cifras de 2025 probablemente no serán mucho mayores pese a que la demanda se ha disparado. Resultado, este creciente apetito por el oro se traduce prácticamente por completo en aumentos de precio. Ahora bien, ¿realmente está creciendo la demanda? Y de ser así, ¿por qué lo está haciendo? ¿Hasta dónde puede llegar este proceso? Pues amigos, podemos encontrar 4 grandes motivos que explican por qué el precio del oro se ha comportado en los últimos años como un cohete en pleno despegue. Atentos. Por un lado, en los últimos 15 años el oro se ha convertido básicamente en un producto financiero, o mejor dicho, en la contraparte de un montón de productos financieros que son accesibles para todo el mundo, prácticamente a golpe de clic. Lo que, por supuesto, ha sido clave para que el precio de este metal se haya disparado. Porque esto quiere decir que ya no hace falta comprar el oro, asegurarte de que estás comprando material bueno y además tener que guardarlo en una caja fuerte con el riesgo que ello implica. Y aunque es cierto que los futuros de oro existen desde hace mucho tiempo, en los últimos años han aparecido los ETF, los fondos cotizados en bolsa, que hacen que añadir oro a una cartera de inversión pues sea algo mucho más sencillo, mucho más rápido y mucho más cómodo. Vamos, que ya no tienes que cargar con los lingotes y las monedas, preocuparte de dónde guardarlas con seguridad y cosas por el estilo. Y eso ni siquiera es todo. La otra gran ventaja de este tipo de productos financieros es que son mucho más líquidos. Es decir, con estos ETF que os comento, es mucho más fácil comprar y vender el oro en cualquier momento desde tu propia casa, sin tener siquiera que desplazarte a ninguna parte para buscar ofertas. ¿El resultado de todo esto? Pues que tanto la operativa como la demanda se han disparado y con ello, por supuesto, también lo han hecho los precios. Es algo que podemos ver perfectamente en este gráfico que nos muestra la relación entre la evolución del precio del oro y la cantidad de esta materia prima que tienen los dos mayores ETFs de oro del mercado. Como podéis ver, la relación es muy estrecha. Pero esto, por supuesto, no es todo. En un pasado vídeo, aquí en Si lo hubiera sabido, ya os hemos contado cómo en los últimos años hay países, entre ellos algunos tan destacados como Rusia y China, que están intentando reducir su exposición y su dependencia del dólar americano, tanto en lo que se refiere al comercio internacional como sobre todo, y ojo que esto es crucial, a la composición de sus reservas de dinero. Para entendernos, quieren que el dólar pese menos en sus reservas de dinero. Y quieren esto básicamente porque no quieren correr el riesgo de que en un futuro Washington pueda bloquearles esas reservas, tal y como ya hicieron tanto Estados
Estados Unidos como la Unión Europea y el Reino Unido con las reservas del gobierno ruso tras la invasión de Ucrania en 2022. Y desde luego tampoco quieren estar tan expuestos a otras muchas sanciones que son mucho más fáciles de establecer cuando estos países funcionan en gran medida con el dólar. Pues bien, para conseguir este objetivo, estos países necesitan fundamentalmente dos cosas. Primero, una alternativa clara al dólar, la moneda de reserva internacional. Y aquí, amigos, el oro juega un papel estelar en la composición de las reservas. Porque es que, además, y esto es lo segundo que necesitan, tener mayores reservas de oro les permite incrementar también la seguridad percibida de sus respectivas divisas. Digamos que si el respaldo con oro es mayor, otros países pueden no tener tanta urgencia por desprenderse de estas monedas, algo que es particularmente importante en el caso del yuan chino. Pues bien, la pregunta es, ¿qué pensáis que ha estado haciendo el gobierno chino desde el año 2022? Pues precisamente incrementar sus reservas oficiales de oro al ritmo más rápido que hemos visto en mucho tiempo. Y ojo, porque eso no es todo. Estos son los datos oficiales, pero según muchos analistas, las compras del gobierno chino podrían haber sido en realidad mucho más grandes. Es decir, que es posible que hayan acumulado una enorme cantidad de oro que todavía no han hecho público. ¿Y por qué harían eso? ¿Por qué esconderían estas compras? Pues básicamente para que el precio del oro no se dispare aún más. Pero amigos, aún no hemos terminado. Además de los ETF y de China, detrás de toda esta historia todavía hay dos motivos más. No, esta vez no nos referimos a si a Trump le gusta más o menos el oro. Lo que aquí nos importa es otro empeño del presidente, o mejor dicho, de parte del equipo del presidente. Estoy hablando de los acuerdos de Mar-a-Lago. Y es que veréis, el 22 de septiembre de 1985, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania y Francia alcanzaron uno de los acuerdos más importantes de toda la historia cambiaria. Acordaron, ni más ni menos, que devaluar el dólar para impulsar la competitividad industrial de Estados Unidos. Pues bien, ahora parte del equipo de Trump defiende exactamente eso, que además de los aranceles hay que procurar que el dólar sea también más barato. Es lo que algunos han llamado como la búsqueda de los acuerdos de Mar-a-Lago, la versión moderna de los acuerdos de Plaza. Pues bien, en este vídeo no vamos a valorar si esto es bueno o malo. La cuestión que hoy nos importa es que esto ha hecho que también muchos grandes inversores busquen protegerse ante esta posible devaluación, lo que ha provocado noticias como esta. El apetito de Estados Unidos por el oro está succionando lingotes de otros países. Y no solo eso. El miedo a que los aranceles terminen con una recesión en Estados Unidos y provoquen un mercado bajista también está detrás de este voraz apetito. ¿Por qué? Pues porque el oro se revalorizó en 8 de los últimos 11 mercados bajistas en Estados Unidos. Y en las 3 veces restantes, aunque su precio también cayó, lo hizo mucho menos que el S&P 500. En otras palabras, que el oro ha sido una buena cobertura ante situaciones de crisis. Y amigos, todavía nos falta un último argumento de peso. Oriente. Los países asiáticos devoran oro. Lo hacen tanto por cuestiones culturales como por cuestiones financieras. Me explico. Por un lado, el oro tiene un peso importantísimo en los eventos sociales y religiosos, como por ejemplo las bodas. Y ojo, que hablamos de muchos millones de bodas y muchas toneladas de oro solo para estas celebraciones. Pero por otra parte, además, algunos países, especialmente China y la India, tienen muchas trabas para invertir en otros activos. Hablamos de controles de capitales, mercados poco desarrollados y trabas de todo tipo a la inversión en el extranjero. Pues bien, esto ha hecho que históricamente el oro haya sido una de las fórmulas preferidas de las familias para ahorrar. ¿El resultado? Salta a la vista. Creo que este gráfico es muy representativo de todo esto que os estamos contando. Y ojo, porque incluso sin tener en cuenta a los bancos centrales, Asia representó en 2024 más del 50% de la demanda mundial de joyas de oro y lingotes. Brutal. Desde luego, el ejemplo de la India es muy relevante. Para que os hagáis una idea, el oro representó en 2024 el 8% de todas las importaciones del país y durante varios meses fue la importación más grande de todas. Esto hizo que en total en 2024 los indios tuvieran unas importaciones netas de este metal de unos 45.000 millones de dólares. Poca broma. De hecho, estas compras de oro son lo que hacen que la India tenga un déficit por cuenta corriente, es decir, un déficit por la compra de bienes y servicios con el resto del mundo, lo que afecta negativamente
negativamente al valor de la rupia, su moneda. Y esto a su vez hace que los indios compren más oro para protegerse precisamente de estas depreciaciones. Y vuelta a empezar. Es un círculo interminable. Ahora bien, ¿quiere decir todo esto que hemos visto que ante un mercado con tantísima incertidumbre como el que estamos experimentando, conviene invertir en oro? Pues, como siempre, todo dependerá del momento, de la estrategia y del peso en la cartera que tenga esta apuesta. Pero cuidado también con esta reflexión. Actualmente, los precios del oro están en máximos históricos o cerca de ellos. Si los precios del oro vuelven a la media, puede que no ofrezcan mucha protección. En retrospectiva, el rendimiento del oro en los años posteriores a los picos de precios ha tendido a ser bajo o incluso negativo. Amigos, el oro ha sido una forma extraordinaria de mantener el valor a lo largo del tiempo. Recordad el ejemplo que antes poníamos de los centuriones romanos. Sin embargo, el precio del oro también es volátil. De hecho, es tan volátil como el propio mercado de valores, como la propia bolsa. Esto quiere decir, esencialmente, que a corto plazo puede pasar de todo. Ojo con esto y con la idea de la fortísima revalorización que ha tenido en los últimos tiempos. ¿Seguirá el oro subiendo? Pues lógicamente nadie lo sabe. Pero claro, si algo nos dice la historia es que cuando el oro ha subido mucho en relación con otros activos, luego su comportamiento tiende a ser más pobre. Pero claro, con la que está cayendo, a saber. Sea como sea, la cuestión es que precisamente por este motivo algunos expertos están poniendo ahora el foco en la plata. Un metal que habitualmente ha sido conocido como el oro del hombre pobre o incluso como el metal del diablo, precisamente porque durante mucho tiempo tuvo un rendimiento mediocre. Lo que, por cierto, no ha sido el caso de los últimos años. Durante los últimos 5 ejercicios, la plata se ha revalorizado incluso más que el oro. Pero aún así, muchos expertos consideran que la plata continúa muy por detrás. ¿Por qué? Pues porque si en los años 70 hacían falta unas 30 o 40 onzas de plata para comprar una de oro, hoy la relación es de más de 90. Y claro, por eso mismo apuntan a que tarde o temprano esa brecha podría terminar cerrándose. Especialmente, además, si tenemos en cuenta que aunque la demanda se ha incrementado y la plata tiene mucha demanda para usos industriales, la producción se ha reducido ligeramente en la última década. Lo que a ojos de estos expertos es un claro factor alcista. Y aún más, algunos bancos centrales también están anunciando que van a empezar a comprar mucha más plata. Este fue, por ejemplo, el caso del Banco Central de Rusia, que en septiembre anunció esta nueva apuesta. Pero, un momento, porque lo cierto es que tampoco es tan sencillo. Amigos, la plata tiene también un gran problema, que es mucho más volátil. Por ejemplo, en la década del 2010 el precio de la plata cayó abruptamente, provocando un enorme boquete en muchos inversores. Así que tened también esto en cuenta. Sea como sea, esto es lo que explica la situación que estamos viviendo últimamente en estos mercados. Espero que ahora entendáis mucho mejor lo que está pasando con el oro. Pero dicho esto ahora, la pregunta es, ¿cómo crees que se comportará el precio del oro en los próximos meses? ¿Seguirá subiendo o no? ¿Tienes oro o plata en tu cartera? Como siempre os decimos, dejadnos vuestras impresiones en los comentarios y abramos debate. Y por supuesto, no olvidéis darle a like si este vídeo os ha resultado interesante. Y tampoco dejéis de suscribiros, así lo hubiera sabido, para estar al tanto de todo lo que ocurra. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.